¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a Excel para contadores. El día de hoy vamos a ver cómo se calcula el ISR sobre sueldos y salarios, o sea, en la nómina. Vamos a empezar asignando aquí un salario diario y vamos a elevarlo aquí de forma mensual, haciendo la multiplicación del salario diario por 30.4. Ahora en este video vamos a ver también la modificación que hubo al subsidio para el empleo. Esta es mi tarifa mensual. Entonces lo que yo hice aquí fue que vamos a seleccionarla y en esta parte de aquí que es en el cuadro de los nombres vamos a darle un clic y vamos a escribir la palabra mensual para ya establecer esta como una tabla. Esta es la tarifa de subsidio para el empleo que manejábamos anteriormente. Se las dejé de este lado nada más para que nos sirva como punto de referencia, puesto que desde que se hizo el incremento al salario mínimo, pues prácticamente esta quedó derogada. Si ponemos de este lado el salario mínimo del área general, vemos que ya nuestro salario mensual está por encima de la última línea de nuestro subsidio. Entonces ya aunque tuviéramos un salario mínimo, no alcanzábamos a obtener nada. Es por eso que en mayo de este año se hizo la modificación al subsidio para el empleo. Aquí está en el diario oficial de la Federación. La modificación está el 1 de mayo y estas son las resoluciones. Aquí lo que nos dice es que se va a otorgar subsidio para el empleo a los trabajadores cuyos ingresos mensuales no excedan de 9,081 pesos y maneja una excepción que es que no se va a aplicar por concepto de prima de antigüedad, retiro o indemnización u otros pagos por separación. Y la cantidad que vamos a aplicar de subsidio es en base a porcentaje. Nos está diciendo que vamos a aplicar el 11.82% al valor de la UMA. También nos dice que si en dado caso se llegara a dar de que el ISR sea menor al subsidio para el empleo, la diferencia no vamos a poder aplicarla contra un impuesto a cargo que tengamos posteriormente, ni se entregará la cantidad del subsidio que sea la diferencia. También aquí nos dice que cuando sean en periodos menores de un mes, tenemos que sacar una proporción, es decir, hacer la multiplicación del porcentaje por la UMA y dividirla entre 30.4 para sacar el subsidio que le va a corresponder al trabajador en forma diaria, y ese resultado es el que se va a multiplicar por el número de días que laboró nuestro trabajador. También nos dice que si se realizan pagos por salarios en una sola exhibición que comprenden 2 o más meses, pues prácticamente vamos a hacerlo de arriba. Tenemos que sacar una proporción y multiplicar la cantidad por el número de meses que va a comprender ese pago que le vamos a hacer. Ahora, cuando tengamos 2 o más patrones, tenemos que elegir cuál de ellos nos va a aplicar el subsidio para el empleo. Y nos dice que antes de recibir el primer pago se le debe comunicar esa situación por escrito para que quede ahí bien asentado, para que no vaya a haber ninguna situación al momento de presentar su declaración anual. Ahora aquí ya nos dice el procedimiento de cómo va a ser cuando sea la declaración anual para las personas que estén obligadas a realizar la presentación. Nos dice que el ISR, calculado conforme al artículo 152, que es el de la declaración anual, sea mayor que el subsidio, entonces se va a considerar como cantidad a cargo la diferencia. Y luego se le resta el ISR que se retuvo durante todo el año. En el caso de que el ISR sea menor al subsidio que le corresponde, dice que no habrá ningún impuesto a cargo, pero pues tampoco va a haber un subsidio a favor. O sea, no puedes pedir la cantidad que resulte de esa diferencia. Y bueno, eso es todo. Nada más aquí es la entrada en vigor, que es del 1 de mayo del 2024. Ahora sí vamos a regresar a nuestra tablita de Excel. Aquí tenemos que considerar la UMA que esté vigente en el ejercicio. Vamos a poner aquí como referencia el porcentaje del que nos habló el decreto. Y aquí nada más hacemos la multiplicación. Es el que yo considero como nuestro subsidio diario. Y aquí también pongo de referencia el sueldo mensual tope, también del que nos habló el decreto, o sea, todos los trabajadores que perciban hasta este monto son los que tienen derecho al subsidio. Y entonces ese es el que yo voy a tomar de referencia del salario mensual al salario diario para después aquí hacer la comparativa. Del salario mensual lo divido entre 30.4 para sacar un salario diario tope. Es decir, los trabajadores que perciban hasta este sueldo diario son los que van a poder aplicarlo. Yo aquí tengo mi salario diario y mi sueldo mensual, que es lo que ya habíamos hecho. Aquí vamos a jalarlo nada más para tener este como base. Y ahora sí vamos a hacer nuestras fórmulas.
Vamos a poner un signo de más o un signo de igual y vamos a escribir la palabra buscar v, que es la que nos sirve para buscar algún valor en forma vertical dentro de una tabla. Mi valor buscado pues va a ser mi base. Ahora separo por una coma y la matriz tabla, es decir, aquí le tengo que seleccionar la tabla en la que yo quiero que busque mi dato, pero en este caso nosotros ya le asignamos un nombre, entonces nada más vamos a escribir el nombre que nosotros le hayamos dado a la tabla. En este caso es mensual y como ven se selecciona toda mi tabla. Volvemos a separar con una coma, después del indicador de columnas, es decir, en qué columna está el dato que quiero que me arroje. En este caso, como yo estoy buscando el límite inferior, está en la columna 1 y después separado por una coma le tengo que decir si este valor lo va a encontrar en forma exacta o aproximada. En este caso pues es aproximada, entonces le voy a poner verdadero porque me lo va a buscar entre un rango. Cierro y le doy enter. Como vemos, lo que hace es buscar entre este rango, que es lo que nosotros haríamos de forma manual al hacer este cálculo, pero aquí lo vamos a tener ya todo formulado. El excedente es nada más la resta, entonces le vamos a poner igual el signo de más, menos este. Aquí para asignar el porcentaje hacemos lo mismo, el signo de más o el signo de igual, buscar v. Ahora lo que yo hago es buscar que ya va a ser un valor fijo dentro de esta tablita, coma, mensual, coma. Ahora mi indicador de columna es la cuarta columna porque estoy buscando el porcentaje. Y ahora mi rango va a ser falso, porque este valor ya lo va a encontrar por default dentro de mi tabla. El impuesto marginal va a ser la multiplicación de estos dos. Y ahora vamos a buscar mi cuota fija de la misma manera. Mi valor buscado va a seguir siendo el límite inferior, pero ahora mi columna va a ser la tercera. Y así es como determinamos el ISR, ya nada más sumamos estas dos. Y ahora sí vamos a utilizar aquí la condicional sí para que me ejecute el cálculo del subsidio o no, dependiendo de mi salario diario. Entonces vamos a utilizar el signo de más o el signo de igual. Después escribimos la palabra sí y abrimos paréntesis. Lo primero que tenemos que hacer es asignar una prueba lógica, es decir, la condicional sobre la cual va a basar el resultado. En este caso yo le voy a decir que si mi salario diario es menor que mi salario diario tope, separo por una coma y ahora le voy a decir lo que quiero que haga en caso de que se cumpla esta condicional. Es decir, cuando mi salario diario esté por menor del tope, quiero que multiplique el subsidio para el empleo por los 30.4 para asignarlo así de forma mensual. Y en caso de que no se cumpla, es decir, que si es falso, ¿qué valor quiero que me arroje? Quiero que me dé un 0, ya que cuando este sea menor, quiere decir que rebasó mi tope de los 9.081 y entonces ya no le va a aplicar nada de subsidio. Cierro paréntesis y le doy un enter. Y ya nada más para sacar mi impuesto hago la resta. O igual aquí podemos hacer una otra condicional. Escribimos la palabra sí, abrimos paréntesis y aquí le vamos a decir que si mi subsidio para el empleo es mayor que el subsidio, separo por una coma. En caso de que el ISR sea mayor al subsidio, me tiene que hacer una resta, es decir, menos y en caso de que sea al revés, o sea, mi subsidio sea más alto que el ISR, entonces me lo va a hacer al revés, subsidio menos ISR. Aquí yo tenía una formulita para el subsidio, pero pues ya no vamos a tener, porque en caso de que este sea menor, pues no nos vamos a poder aplicar un subsidio a favor. Ahora ya mi sueldo por pagar va a ser mi base, menos el ISR que determinamos. Aquí tenemos una consideración especial, porque yo aquí tengo asignado en salario diario el salario mínimo y en este caso también, aunque se aplique un subsidio, me está determinando un ISR, pero la ley nos dice que si el trabajador percibe un salario mínimo, no le podemos calcular ISR, entonces aquí, aunque sí me lo marque por tarifa y por procedimiento, tenemos que ponerle un 0, pero en cualquiera otro de los casos sí tenemos que aplicarlo tal cual como se los marqué aquí. Entonces vamos a ver si funciona nuestra fórmula para el subsidio. Aquí vamos a hacer un cálculo de 300 pesos
Y como vemos, nuestro salario mensual ya rebasa los 9.081 que me marcó el decreto. Por lo tanto, aquí ya no me está calculando ningún subsidio y tiene que pagar el impuesto total. Aquí es donde nosotros, en caso de que vayamos a tener un aumento, podemos hacer los cálculos, o en caso de que nosotros seamos los dueños de las empresas, para ver cómo es la afectación del impuesto para nuestros trabajadores, o si tú eres trabajador, pues para que veas cómo va a afectar tu sueldo total. Porque mira, si tú ganas, por ejemplo, 295 pesos y tienes un sueldo por pagar de esta que son prácticamente 8.700, pero digamos que te quieren aumentar el 10% para el siguiente año. Entonces tendrías 295 por el 1.10. En esencia, tú tendrías que estar ganando 9.800 pesos con ese aumento, pero como ya te está aplicando el ISR completo sin la reducción del subsidio para el empleo, en realidad te estaría quedando en 9.108. Por lo tanto, tu aumento real, en lugar de ser de casi 30 pesos, va a ser de 13 pesos. Lo sacamos de la diferencia del sueldo entre los 30.4 para ver el aumento diario. Igual tenerlo es para que nosotros ya tengamos conciencia de que esa va a ser la afectación que vamos a tener y sepamos de cuánto del aumento va a tener ISR. Y bueno amigos, eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber en los comentarios o contáctenme a mi correo y nos vemos en un próximo video.